al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Nos gozamos, nos regocijamos en Dios. Es un deleite y siempre lo diremos, lo repetiremos cada vez. Fuimos hechos, fuimos creados, fuimos pensados, fuimos concebidos en el corazón de Dios con un solo propósito: alabarlo, adorarlo. No hay otro propósito para nuestra vida que no solo alabarlo, no solo adorarlo, no solo darle alabanza, no solo darle adoración, sino ser alabanza y ser adoración. Por eso la Escritura lo dice, está escrito: presenten sus cuerpos vivos en sacrificio, en holocausto grato, en olor fragante. ¿Sabes que cuando presentamos nuestros cuerpos físicos y nuestros cuerpos espirituales también en holocausto grato, en sacrificio vivo, es olor grato y fragante para Dios? ¿Es fragancia? El perfume tiene un significado muy importante en la Escritura. No es como dicen muchos creyentes ahora, o según creyentes, que dicen que perfumarse, que arreglarse son cosas del diablo, que son cosas de la carne. Hay un límite, ¿cierto, hermano Elliot? Hay un límite, hay un margen en donde tenemos que entender y discernir lo que es de Dios, discernir lo que es de la carne y discernir lo que es del diablo. Pero toda la Escritura nos habla del perfume, de la fragancia, del olor grato que sube hasta la presencia de Dios. No preguntes, no lo sabemos, son misterios de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios percibe como perfume, como fragancia? ¿Tú lo sabes, hermano? No. Por eso dice la Escritura que Él es el misterio. Sí, mar de misterios. Es un mar de misterios, ¿no? Muchas cosas que jamás el mundo sabrá que están aquí, pero que nunca nadie las descubrió. Pero uno puede decir, pues, ¿por qué Dios tuvo cosas secretas aquí si nadie las descubrió? Nadie las descubrió, pues solo Él sabe. Tal vez allá que donde estemos nos diga, allá en la tierra, yo tenía esto aquí, así, así. Uno pues sí, ¿por qué nunca nos lo enseñaste, Señor? Son esos misterios que, pues, porque yo creo para Él embelezar su creación, para verla bonita o no sé, sí, llena de su plenitud. Pero la Escritura nos enseña que Dios deleita sus sentidos. Oiga bien, deleita sus sentidos espirituales con la alabanza de sus hijos, con la adoración de sus hijos. Olvídate de tus títulos, quítatelos. Cuando vayas a la presencia del Señor, cuando estés en la presencia del Señor, cuando permanezcas en la presencia del Señor, porque no es lo mismo, escucha, ir a su presencia, entrar a su presencia, estar en su presencia y permanecer en su presencia. No es lo mismo. Cuando tú estés ante el trono de la gracia, quítate esos títulos, quítatelos. Es más, despójate, alaba a Dios, adóralo como un niño, como ustedes vieron que la joyita Jiré alaba a Dios, ella adora a Dios. Y lo hace de una manera espontánea. Ella no piensa en qué pasos dar o cómo moverse. Ella solo es espontánea delante de Dios. Por eso es que Dios ama tanto a los niños y les llama mis joyitas. Así tú, sé espontáneo. Pide a Dios dirección. Señor, dirígeme, inspírame cómo alabarte, cómo adorarte, cómo exaltarte, cómo glorificarte con este cuerpo de carne. Pídeselo, pídele a Dios eso. Y verás que Dios te enseña cómo moverte, cómo danzar, cómo hacer expresiones en tu rostro, cómo hacer ademanes. Algo muy importante que debes aprender es que a veces observando a los niños
puedes aprender cómo danza Dios. Sí, Creo que muchos de ellos lo hacen por instinto. por instinto Solo espiritual. mueven su cuerpecito por instinto. Sí. Tal vez ni saben ni lo que... Ellos no están pensando en sensualidad como los adultos, Pero son movimientos muy naturales. espontáneos. Danza, bueno, le llaman baile, yo le llamo Ajá. baile, yo le llamo danza. Danza, Danza natural. sí, espontánea. Inclina tu rostro, inclina tu cerviz, pero también inclina todo el cielo y de la tierra, todo lo que yo habita, Padre. tu alma, Gracias, mi tu Señor. espíritu, Nuestra alma tiene ante el Rey de gracias Gloria. a ti. Estás ante el trono de la gracia, por si no lo sabes Gracias, mi Señor Jesús, o no te has dado cuenta. por ser tan Y ahí bueno, en ese trono de la gracia tan maravilloso. está Dios, está Por su ser presencia, su provisión, su precioso. providencia, su oportuno socorro. Por ser lo más grande. Cuando tú bello. alabas a Dios, Tú eres el lo más sol grande y brilla. bello de nuestra vida, mi Señor. Y solo adorarte. Y Solo Jesucristo, exaltarte. escucha, Padre, escucha, que podamos- Jesucristo es el sol de la vida para la noche de todo ser humano. Si tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Escucha, analízalo. Necesitamos de ti, mi Señor. Jesucristo es el sol de la vida Necesitamos de ti. para la noche de todo ser humano. Necesitamos de ti, Aleluya, mi Señor eterno. aleluya. Nunca olvides esto. Gracias. Jesucristo es el sol de tu vida Gracias, para mi tu Señor. noche. Gracias. Él Señor. es el sol de la vida para la noche de todo ser humano. Sí, mi Señor. Señor, Digno eres, mi Padre Santo. hay tantas cosas que podemos decir, pensar, sentir o hacer. Tu presencia. Pero una cosa es verdad, una cosa es cierta y segura. Y es garantía y seguridad de que un día estaremos en tus bodas, amado Cordero. Gracias. El alabarte, el bendecirte, Glorificarte, mi Señor. el glorificarte, el exaltarte, el rendirte tributo, el rendirte loor. Tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es el poder, la majestad, Es el imperio, mi Señor. Por la los mejor siglos de los garantía y la siglos, mi mejor Señor eterno. seguridad Gracias, Señor de eterno. que un día estaremos en tus bodas. Gloria a ti, mi Padre eterno. No nos llamaste, Señor, no nos creaste, no nos formaste, Tuya eres, mi Señor. no nos estás moldeando, no nos concebiste en tu corazón, Dios del cielo y de la tierra, Gracias, Señor Jesús. para ser alguien. Nos concebiste en tu corazón, Dios, para alabanza de tu gloria. A ti rendimos tributo. Por eso, Señor, hoy hemos rendido tributo, hemos hecho fiesta. Oh, estamos Hemos hecho agradecidos. fiesta, Señor. Gracias, Señor, por tu grandeza. Es Por tu poder. deleite, es Sí, placentero. Señor Jesús. Gracias, mi Padre. es un disfrute, Podemos Señor. alabarte y cantar. Y escrito está que en tu presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias a tu diestra por siempre. Amén, Señor Jesús. Y hoy, Señor, Amén, Señor eterno. que estamos en tu presencia, en tus atrios, ante el trono de la gracia, a tus pies, mi Señor, Aleluya, queremos Señor. decirte Aleluya, Padre. que te amamos, Te que te necesitamos. adoramos, que te necesitamos, que solos no podemos, te necesitamos, Tú eres la Señor. razón de nuestro existir. Porque sin ti nada somos, porque separados de ti nada podemos hacer. Oh, mi Dios Señor del Jesús. cielo y de la tierra, Santo eres. recibe, Señor, esta ofrenda que suba hasta tu presencia y tú la recibas y la aceptes en el amado y deleites tus sentidos, precioso Señor. Hoy recibiremos tu palabra, porque tu palabra es bálsamo, es ungüento, es venda, es medicina, es dulce, es miel, es sal, es sazón, es sabor, es agua,
es pan, es vino, es aceite, Señor de gloria. Bendito es tu nombre, Dios. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya la alabanza, mi Señor, porque tuyo es el reino, porque todas las cosas tú las creaste y son en ti, por ti y para ti, porque en ti somos, en ti vivimos y en ti nos movemos. Hoy que tu pensar y tu sentir, que tu esencia y tu sensibilidad estén en nosotros, Dios, aumentadas como tú, Señor, tu presencia en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amén. Hoy inicio esta enseñanza con una reflexión que tiene que ver con la palabra que hemos estado recibiendo. Y es importante que, entrados ya en este tema acerca de mi peor enemigo, ¿quién es? Es el tema número ¿qué? 4. Repito, ustedes pueden buscar el tema que necesiten, que deseen, en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, y no solamente las enseñanzas, estamos hablando de la alabanza. Mucha de la alabanza, ¿qué dicen los modernos, hermano Elliot? Viejita, antigua. Hay por ahí un neófito ignorante, con espíritu de estupidez, con espíritu de estupor, que dice que esos coros viejos no van a cambiar a nadie. Dios mío, cada día nos sorprenden, cada día yo en lo personal me sorprendo. Pensé que no tenía tanta capacidad de asombro, pero sí, tengo mucha capacidad de asombro todavía al ver y oír las herejías, las estupideces, las imbecilidades, las impiedades, las iniquidades de los hijos del diablo, de los hijos de Satanás. Ayer estaba viendo un video del hermano G.J. Ávila, un siervo de Dios, que Dios usó mucho, fue un siervo del Espíritu Santo. Escucha, independientemente de las ideas o conceptos que cada uno de ustedes pudiera tener acerca de ese hombre que ya partió con el Señor, fue un hombre fiel a la palabra, fue un hombre fiel a la doctrina, fue un hombre fiel al Espíritu Santo, al Hijo, al Espíritu, al Padre, fue un hombre fiel que pasó por tribulaciones, por angustias, perdió de manera terrible. Si ustedes buscan ahí el testimonio del hermano G.J. Ávila, se darán cuenta el proceso por el cual Dios lo tuvo. Fue un hombre que hasta sus últimos días padeció artritis reumática, ¿cierto, hermano? Sí. Y sin embargo así le servía a Dios, así lo tuvo el Señor hasta el último día de su vida. Pero lo que me asombra mucho es la manera como Dios lo usaba para dar palabra. No era un hombre que gritara, no era un hombre que hiciera irigotes, aquí lo llamamos irigotes, o sea, payasadas, como muchos los predicadores hacen hoy, que piensan que por su palabrería, que piensan que por su gritería, porque hay muchos ministros predicadores modernos que gritan como locos, parecen desquiciados. ¿Creen que así se va a asustar los demonios? Sí, Gritándole. sí, Sí. reprenden al diablo, predican la palabra, pero a gritos se desgañitan, agarran el micrófono y se lo tragan, literalmente se lo tragan, se lo meten en la boca, pensando que con sus gritos convertirán a la gente o convencerán a la gente. No. Ellos solo tratan de crear un ambiente para impresionar a la gente. Pero Dios dice, no levantaba su voz, el Señor Jesús no levantaba su voz. Él hablaba y predicaba y su voz era escuchada. Porque la obra a través del Señor Jesús era, ¿qué? Sobrenatural. Porque la palabra de Dios se escucha no solamente con el oído físico, sino con el oído, ¿qué? Espiritual. Por eso el maestro decía mucho, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y este hermano
el hermano G.J. Ávila dijo algo importante en una de sus ministraciones, en una de las enseñanzas que él dio. Él dijo, si el diablo te dice a través de sus hijos que te modernices, reprende el diablo en el nombre de Jesús. Repréndelo, porque eso no es de Dios. Porque vendrán días en que los supuestos hijos de Dios predicarán la modernidad, la prosperidad. Vendrán días en que los hombres empezarán a hablar y a predicar de un Jesús moderno. A ese mismo tarado, ciego, mudo, sordo. Dice que Jesús, ¿qué? ¿Tiene qué? Flow. Tiene flow. Por si no saben lo que significa flow, que obviamente este hombre endemoniado no sabe ni de lo que habla. Según ellos, los modernos, flow es la capacidad de transmitir, ¿qué? Lo que se habla. De transmitir sentimientos a través de las palabras. Bueno, sería entrar en un tema muy largo y bastante complejo, por cierto, para poder entender realmente lo que el maestro hacía y decía y cómo lo hacía. Nada que ver con eso de que el flow. Pero en fin, hay de esos herejes, hay de esos impíos, hay de esos inicuos, hijos de perdición, hijos de maldición, que enseñan tanta y tanta basura, tanto cascajo y tanto estiércol. Y más hay de aquellos que lo siguen, que creen en sus herejías. Este hermano G. Ávila, lo que dijo es muy importante, sí es cierto, porque estamos viviendo ya esos días, hermano Elliot, en que los predicadores están enseñando que debemos, ¿qué? Modernizarnos. Que debemos modernizarnos. Y se habla y se olvidan claramente de lo que la Escritura dice, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor Padre en el Antiguo Testamento dijo, por eso, hijos de Israel, hijos de Jacob, hijos de Efraín, hijos míos, yo no cambio, dijo, yo no cambio. Eso lo dijo el Padre, yo no cambio. Y el Hijo dijo, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermano, tú no cambies la verdadera palabra de Dios, no cambies la esencia y la sensibilidad de Dios por la basura que están enseñando hoy, porque es la manera como están tratando de ganarse a los jóvenes, de ganarse a la gente, con herejías que nada tienen que ver con la palabra. Por eso recalcamos aquí en la imagen de Dios, en la página del Señor, en mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, que esta enseñanza es solo para ¿quién? Para los sabios y para los entendidos. No importa, y aunque esto te suene raro, no importa que sea un alma, no importa que sean dos, que sean tres. Con un alma que esté recibiendo esta palabra, con un alma que esté recibiendo esta enseñanza, esta doctrina, es suficiente, porque con esa alma Dios hará maravillas. ¿Dios hará qué, hermanos? Maravillas. Porque ¿de qué sirve que hoy haya multitudes, entre comillas, siguiendo al Señor? ¿De qué sirve? Analícenlo. ¿De qué sirve que haya multitudes siguiendo al Señor? ¿Cuántos discípulos hay que realmente le sirven al Señor? Es mejor la calidad que la cantidad. Es mejor un alma que se salve por ser fiel a Dios, oye bien, que 1,000,000 de almas que se están perdiendo creyendo que le sirven a Dios. Dice la Escritura,
Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, dice, hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se imaginan? Si los demonios, si Satanás hubieran sabido lo que iba a hacer el Señor, nunca lo habrían crucificado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios el Padre puso vendas en el diablo y en sus ángeles. Tal vez esto no lo creas, pero aunque el diablo conoce la Escritura mejor que tú y que yo, que todo el mundo juntos, pero no la discierne toda, solo lo que Dios le permite discernir, cuando Dios le quita vendas a Satanás. Satanás, sus huestes no sabían lo que pasaría si crucificaban, si mataban al Señor. Por eso dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca, dice, habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabías eso, hermano Elliot? ¿Sabías eso, hermano Leo? Pues ahora ya lo saben. El diablo también tiene vendas, al igual que tú, al igual que yo. También tiene vendas. Y Dios le permite o le ordena hacer cosas, pero vendado el diablo y sus huestes. Y ellos tienen que obedecer, porque el Señor es soberano. Por eso hay tanto hereje, porque Dios así lo permite. ¿Dios qué? Así lo permite. Porque su nombre tiene que ser blasfemado por causa de su palabra. Tal vez esto no lo entiendas o no lo aceptes, digas, estás loco, pero es palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imaginen por un momento quién es el Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. Que el Maestro dijo un día, toda blasfemia será perdonada a los hijos de los hombres. Toda maldición que digan contra mi Padre, toda maldición, vituperio, blasfemia que digan contra mí, contra el Hijo del Hombre, será perdonada. Pero ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, dice, sino que serán reos de juicio eterno. Y esto es importante. Esto es importante, porque imaginen por un momento que el Espíritu Santo escudriña todo, aún las profundidades del corazón de Dios. ¿Qué tan importante puede ser el Espíritu Santo, hermano Elliot? Demasiado, yo creo, la parte más sensible. Es... Para que escudriñe aún el pensamiento del Padre. Porque sí.
Pues dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Hay de aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo. Hay de aquellos que blasfemen contra una, no contra la tercera. Nosotros no usamos ese término, hermanos. Contra una de las tres personas de la Trinidad. Dice entonces, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hemos estado hablando acerca de eso, ¿cierto? Acerca de que a través de un proceso de personificación del ¿qué, hermanos? Del aliento. Del aliento, del hálito de vida. Dios fue enseñando a su creación que el hálito de vida, que el aliento de vida no es solamente aire, que cuando Él sopló, y escuchen, quiero mencionarles un detalle antes de proseguir con esto, porque estaba pensando la semana anterior, terminando la enseñanza, en un detalle que no les he dicho, y es muy interesante. Adán fue el único ser vivo. Escucha, hermano Elliot, hermano Leo, hermanos, almas que escuchan. Adán fue el único hombre que recibió aliento de vida directamente de la boca de Dios. ¿Sabían eso? Nosotros ya no fue igual. Porque el único que fue creado con las mismas manos de Dios, tomado del mismo polvo, ¿sí?, fue hecho, digámoslo así, físicamente. No sé si me estén entendiendo, estén discerniendo lo que estoy diciendo. Fue Adán. Eva fue formada ¿de qué? Sí, de Adán. Sí, pero ya fue sacada de Adán. ¿Lo estás discerniendo, hermano Elliot? Hermano Leo, ¿lo están discerniendo? Dice la Escritura que Él nos entretejió, ¿qué? En el vientre de una madre. Pero Adán lo formó del polvo directo de la tierra. Del polvo. De hecho, la palabra Adán, la palabra Eva, por ejemplo, significa ¿qué? Madre de todos los vivientes. Pero la palabra Adán, Adán, significa tierra, tierra roja. ¿Sabían eso? Rojo, tierra, polvo. Pero en fin, no me desviaré mucho en esto. Pero vamos entonces, como aprendimos con anterioridad, que cuando Dios sopló, ¿qué? Aliento, sopló, dice espíritu, sopló alma en el cuerpo del hombre y fue un ser vivo. Adán llegó a ser, pasó a ser un ser viviente. Y a través de ese proceso, a lo largo de cientos y cientos de años, miles de años, Dios fue que develando el misterio, revelando para que fuera ¿qué, hermano Elliot? ¿Develando para qué? Para que fuera revelado. Develando. Descubierto. Para que fuera exacto. Descubierto. Repito el ejemplo. Esto es un velo. Digámoslo así. Esto es un velo. Debajo de ese velo hay algo que no saben, no sabemos, no conocemos. Quitamos el velo, es decir, develamos, y lo que hay abajo nos es ¿qué, hermanos? Revelado. Dios empezó, Dios
ha ido quitando el velo para revelar uno de sus más grandes misterios. Que cuando Él sopló aliento de vida, cuando Él sopló aire en las narices de Adán, dice la Escritura, lo que Él estaba haciendo era poner su esencia, su sensibilidad, su pensar, su sentir, es decir, estaba poniendo su misma presencia, su presencia. Y esto es posible. Nosotros jamás entenderemos otro de los misterios de Dios, por ejemplo, cuando dice que en el principio era ¿qué? El verbo. En el principio era el verbo, es decir, algunas traducciones dicen en el principio era la palabra. Y el verbo o la palabra era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Dios. La palabra era Dios. Y después Juan menciona y asevera que la palabra de Dios ¿qué? Fue hecha carne. ¿Alguno de ustedes lo puede entender? No. Lo escuchamos y lo imaginamos literal, pero en realidad no lo entendemos. No, nunca podremos comprender cómo es que la palabra de Dios se hizo carne. Y fue literal. La palabra de Dios se hizo carne. La sabiduría de Dios, escondida desde los siglos, fue que revelada cuando Dios la develó a través de la persona de Jesús. Es lo mismo. En el proceso de personificación del aliento de vida, del hálito de vida, nos damos cuenta que este hálito, este aliento de vida, en realidad es un ser, un espíritu, es un alma que Dios puso en el cuerpo de carne, en esta morada terrestre, en este tabernáculo temporal, porque la Escritura le llama al cuerpo físico, a la carne, le llama morada espiritual, le llama ¿qué? Morada terrestre. Morada terrestre. Le llama templo, templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? A ver, hermano Elliot, ¿me puedes explicar cómo un aire puede saber? El aire es aire, ¿no? Sí. No tiene conciencia, no tiene mente. ¿O sí? No, es aire. Pero ¿por qué dice entonces? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿De qué está hablando o de quién? ¿Está hablando de algo o está hablando de alguien? Y recuerden que espíritu, la palabra espíritu significa ¿qué? Aire, aliento, hálito. Pero aquí nos dice que el hombre tiene un espíritu, un ser vivo dentro de él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es
esto explica el por qué mucha gente rechaza las cosas del Espíritu. Mucha gente rechaza las cosas de Dios. Mucha gente que se dice pueblo de Dios. Muchos que se dicen hijos de Dios. Muchos que se dicen cristianos. Rechazan las cosas del Espíritu. ¿Y saben por qué? Porque una cosa es el hombre carnal, una cosa es el hombre natural y otra cosa es el hombre espiritual. El que se mueve en la carne, el que se mueve en el, digámoslo así, en la dimensión o en el plano carnal, natural, es decir, se mueve aquí en las cosas de este mundo. Es un hombre carnal, es un hombre natural que no discierne, que no entiende, porque su espíritu está cegado, digámoslo de esta forma, porque su alma, el alma del hombre está vendada, está ciega, está sorda, está muda, está insensible. Por eso la Escritura dice que Dios cegó los ojos del entendimiento a través de Satanás. Dice porque el Dios de este siglo, ¿qué? Cegó el entendimiento de los hombres para que no se conviertan ni haya para ellos salvación, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. En el libro de los Hechos dice que Dios cegó los ojos de los hombres para que no vean, los oídos para que no oigan, y engrosó su corazón para que no se conviertan, para que no crean y haya para ellos salvación. Sabían que muchos que dicen que son hijos de Dios, que dicen que son pueblo de Dios, están destinados, están cegados, están ensordecidos, están nublados, su entendimiento ha sido nublado. Por eso no pueden comprender las cosas de Dios, por eso rechazan esto. No están rechazando doctrina de hombre, están rechazando la palabra de Dios. Dice que el hombre natural no percibe, no las entiende, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuánta gente cuando escucha este tipo de enseñanzas, cuando escucha esta doctrina, dice: estás loco, estás loco? Ministros me han dicho: es que estás loco. Antelmo, estás loco. A pesar de que la Escritura lo dice, estás loco, estás mal. Dios es amor. Cuidado, si tú piensas que Dios o crees en un Dios de amor, pero no crees en un Dios justo. En el Dios justo, no en un Dios, en el Dios justo. Cuidado si tú piensas que Dios es amor, pero no crees que Dios es justicia. Cuidado si piensas que Dios es paciente solamente, pero no crees que Dios es tolerante, porque te está tolerando, porque dice que Dios, ¿qué? Da tiempo para que se arrepientan. Dice, pero no se quieren arrepentir. Hay mucha Jezabel en la iglesia. Abundan las Jezabeles. Hay mucho Balaam. Abundan los Balaam. Y Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Porque están usando el don de Dios. Están usando el altar. Corrompiéndolo, prostituyéndolo. Para hacer con la obra de Dios, para hacer con la palabra de Dios lo que se les viene, lo que se les ocurre, lo que sube de su entenebrecido, necio, perverso y pervertido corazón. Dice entonces, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabías que el espiritual entiende todas las cosas, aún lo carnal? Hermano Elliot, ¿sabías que el espiritual entiende y discierne todas las cosas, aún lo carnal? Sí. Pero el carnal No. no puede discernir lo espiritual.
No puede discernir lo espiritual. Por eso en nuestra oración, en nuestro clamor a Dios, le decimos, Señor, abre nuestros sentidos espirituales, los que están, ¿qué? Cerrados. Aviva nuestros sentidos espirituales, los que están, ¿qué? Apagados. Despierta nuestros sentidos espirituales, los que están, ¿qué? Dormidos. Y aumenta nuestros sentidos espirituales, los que están activos. Aviva, abre, despierta, aumenta los sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que puedas comprender las maravillas de su palabra, para que lo puedas conocer a Él un poco más cada día. Que puedas conocer al Padre. ¿De qué podríamos conocer al Padre, hermano Elliot? ¿Me podrías mencionar algunas cosas? Conocerlo, pues, Autoridad, su majestad, majestad, su imperio. imperio, Es que tantas cosas que uno quisiera decir. pues del Padre, estamos hablando. Que a fin de cuentas es lo mismo, el Padre, Sí, lo del Hijo y lo del Espíritu Santo son lo mismo. Lo que es de uno sí, es del otro. es del otro. Es asombroso. Por eso la Escritura nos enseña que no que haya tres dioses, es que es tan complejo y tan difícil de explicar que no se tiene que entender, se tiene que discernir. Solo se cree que son uno, ¿qué? ¿Cómo dijo el maestro? Uno solo. Así como tú y yo, Padre, ¿qué? Somos Uno. uno. Son uno en esencia y en sensibilidad espiritual. Ahora, esencia, lo que Dios es. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? La sensibilidad, lo que siente Dios, lo que piensa Dios. ¿Cómo siente? ¿Cómo piensa? Eso es la esencia y la ¿qué? Sensibilidad de Dios. Ahora, ¿qué podríamos conocer del Padre? Del Padre. Majestuoso, su majestad. Majestad. Su poder, Poder, su autoridad, gobierno. su gobierno, otro, No se me ocurrió. su dominio, Sí. ¿sí? Su... ¿Qué? ¿Su qué? Plenitud. Su plenitud, Su trono. su trono, su grandeza, su... ¿Qué? Su soberanía. Su soberanía. Dios es soberano. El Padre es soberano. Imagínense que dice que el Hijo salió del Padre y el Espíritu Santo salió del Padre. Todo procede del Padre. Entonces el Padre es ¿qué? Soberano. Pero también al Hijo le dicen ¿qué? Soberano, Rey de Reyes. Ah, caray. Pues explíquenmelo. A ver, ¿qué podríamos conocer de la esencia y sensibilidad del Hijo, por ejemplo? Por ejemplo, hermanos. A ver, hermano Leo, ¿podrías colaborar con nosotros? ¿Qué podemos conocer del Hijo? Su nobleza. Su nobleza. Su sencillez. Su sencillez. Aleluya. Ya va, como que los hermanos ya empiezan a entrar en calor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de palabra del Señor? Y lo que nos ha hecho vivir y sentir el Señor y pensar. ¿Qué otra cosa podemos conocer Su amor. del Hijo? Su amor. Su amor. Su amor. ¿Qué más? Su autoridad. Su autoridad. ¿Otra? ¿Hay tanto? Hermano Leo. Su carácter. Su carácter, eso es bueno. Su carácter, eso está muy bueno. ¿Otra? Su misericordia. Su misericordia. Su compasión.
su pasión. Por eso cuando oramos a Dios le decimos, Señor, danos más de el pasión. Porque el maestro no es solamente que expresó pasión en lo que hacía. Él es el pasión. Él es el pasión. Él es el fe. Esa es otra esencia, parte de la esencia de la sensibilidad, ¿no? del Hijo. El fe. Él es el fe. Él es ¿qué? El pasión. ¿Sí me explico? Ahora, vamos con el Espíritu Santo. ¿Qué podríamos conocer del Espíritu Santo? Un poco más cada día. Sensibilidad. Su sensibilidad. Híjole, es que... ¿Hay qué? Hay en la Escritura le llaman el fruto del Espíritu. ¿Qué podríamos conocer del Espíritu Santo? Templanza. Templanza. Nobleza. Nobleza, sí. Su amor. Amor. Dominio propio. Dominio propio. Su templanza. Templanza, ya lo dijiste. Gozo. Gozo, paz. Paz. Discernimiento. Discernimiento. Fe. Fe. Autoridad también. Autoridad. Justicia también. Bueno, Justicia, sí, porque Él es el que redarguye de qué. Justicia de juicio y de pecado. Él es juicio. Aunque hay algunos tontos, ignorantes, impíos, inicuos, que dicen que no. Pero el Espíritu Santo trae juicio. Redarguye de juicio. ¿Cómo no ha de traer juicio? Y dice, el maestro dijo algo importante. El juicio me lo dio, ¿qué? El Padre, a mí. Ah, caray. Pues explíquenme eso. Estamos hablando de la Trinidad, ¿eh? Tal vez no se han dado cuenta, pero estamos hablando de la Trinidad, que son uno en esencia y uno en sensibilidad. Y hay mucho, 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 mucho más en cada uno de ellos. Estamos solo mencionando algunos por decir algo como enseñanza, pero es infinito. Es infinito lo que conlleva conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Firmeza, ¿qué? Certeza, convicción, permanencia, estabilidad, gozo, vigencia, perseverancia, constancia, honestidad, honradez, fidelidad, obediencia, disciplina, porque dice que el maestro, el Hijo, fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Y muerte de cruz. Fue obediente. Fue humilde, manso y sencillo. Dice, sean humildes y mansos de corazón, así que como yo lo soy. Ámense unos a otros, así como yo los he amado, así como el Padre los ama y me ha amado a mí. Entonces, ¿estamos hablando de uno solo o de tres? ¿O de ambos? Estamos hablando de uno solo, pero también estamos hablando de tres. Pero la misma esencia y la misma sensibilidad de uno es la misma esencia y la misma sensibilidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que el Padre puso, lo que el Hijo puso, lo que el Espíritu Santo puso en Adán cuando le sopló ¿qué? Aliento de vida. Y tú tienes que orar a Dios para que despierte tus sentidos espirituales, para que los abra, para que los avive, para que los aumente, para que te quite vendas,
Porque mucho de esto que enseñamos aquí, la mayor parte de lo que enseñamos aquí, la mayoría no lo entiende, no lo discierne. Por eso piensan que los hermanos de Betel, el ministerio Amiud, estamos ¿qué? Locos. No saben lo que dicen, no saben lo que enseñan. Si tú supieras cuántas cosas maravillosas Dios tiene para ti. Si tú supieras y pudieras comprender cuántas bellezas, cuánta hermosura en su palabra, cuánta profundidad en su palabra hay de Dios para ti, que te está invitando para que tú le pidas y le digas: Señor, permíteme conocerte un poco más cada día. Permíteme. Quítame vendas, Señor, quítame vendas. Dile a Dios: Señor, quítame vendas. Quiero conocerte un poco más cada día, amado Padre. Quítame vendas, porque quiero conocerte un poco más cada día, amado Hijo. Quítame vendas, porque quiero conocerte un poco más cada día, amado Espíritu Santo. Quiero conocer de ti, Señor. Elohim. Por eso en la Escritura a Dios se le nombra Elohim, así como se le llama Eloá. Eloá es Dios en singular, un solo Dios, pero Elohim es dioses en plural. Es algo que los indoctos, los necios, los vendados, los que están destinados para perdición no entienden y rechazan y maldicen porque son naturales, porque las palabras del Señor son locura para él, porque no las puede entender, porque no las puede discernir espiritualmente. Por eso dice que el espiritual juzga todas las cosas, aún las cosas de la carne, pero el carnal, el hombre natural, no las puede entender. Así llámese pastor, así llámese profeta, así llámese evangelista, así llámese apóstol, así llámese maestro. Así sea el hombre o la mujer más famosos, así tenga miles y miles y miles de servidores y de seguidores y de fanáticos, o como le llaman los modernos hoy, fans. Porque ahora ya se les llama los fans. Porque ahora hay que modernizarse, dicen. Dicen que hay que modernizarse. Pobres, ignorantes, no saben lo que les espera, dice la Escritura. No solamente están en perdición, sino que además están llevando a la perdición a otros. No saben lo que les espera. Entonces vemos que aliento, ¿es qué? Soplo. ¿Es qué? Espíritu. Es alma. Gloria al Señor. Con frecuencia, la palabra espíritu se refiere a todo, escucha, a todo el hombre. ¿Escucha? Pero la Escritura menciona que además del cuerpo físico hay alma y hay espíritu. Y escucha, y esto es otra situación, otra cosa, que todavía podría complicar más el entendimiento de los naturales, de los carnales, porque resulta que no es lo mismo alma que espíritu. Son dos diferentes. ¿Por qué? La Escritura nos enseña, hablando acerca del corazón, dice que el corazón es ¿qué? Perverso. Más que todas las cosas, y solo yo lo conozco, dice el Padre.
dice el Hijo, dice el Espíritu Santo. El corazón es tipo y figura del alma, ya les dijimos, porque se creía que en el corazón físico radicaban los sentimientos, las emociones, el alma. Ahora, el espíritu es otro ser dentro del hombre. El alma es ese ser, esa esencia. Escucha, trataré de explicarlo con palabras entendibles para aquellos que se sienten confundidos. El alma eres tú mismo, soy yo, independiente de qué, de este cuerpo de carne, independiente. Escucha, toca tu cuerpo, presiona en cualquier parte de tu cuerpo, eres carne, ¿cierto? Eres polvo. El polvo dice vuelve a Dios, vuelve a la tierra porque polvo era, y en polvo, al polvo volverá, se convertirá. El alma dice, eres tú, lo que está dentro de este cuerpo. Pedro, Pablo, lo mencionan tan claro y tan categórico, hablando de que este cuerpo físico de carne, que es temporal, para ellos se había convertido como en una prisión. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Lo que Dios te está enseñando. El cuerpo físico se había convertido para esos hombres en algo así como una prisión. ¿Por qué? Fueron hombres que sufrieron, vivieron al filo de la espada. Escucha, vivieron al filo de la espada. Sufrieron prisiones, azotes, persecuciones, maldiciones, golpes. Sufrieron hambres, frío, desnudez, calor. Sufrieron soledad, abandono. Sufrieron la injusticia de los hombres. Ellos no fueron como los de la modernidad, los cristianitos de hoy, que piensan y enseñan y aseguran que el evangelio es para disfrutarlo, que Dios pagó, que el Señor Jesús, el Maestro, pagó el precio para que nosotros fuéramos prósperos, para que viviéramos sanos, para que viviéramos prósperos, ricos, para que fuéramos felices, para que todo nos fuera fácil, para que ya no nos preocupáramos de nada. Déjame decirte una cosa. La salvación no te costó nada a ti, pero la vida cristiana, la vida en Cristo sí cuesta mucho. Esos hombres sufrían tanto por el evangelio para que tú y yo estuviéramos aquí. Dice la Escritura que este evangelio fue inspirado en hombres, en apóstoles, en santos profetas, dice, que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros conociéramos la palabra y la voluntad de Dios en estos tiempos. Y dice el Maestro, estas cosas están escritas, ¿qué? Como ejemplos para los que han de venir o los que han de creer. Y dijo, así como yo he hecho, así hagan ustedes. La pregunta es, tus ministros, ¿tú haces como él hizo? Para que te llames cristiano, para que te llames siervo de Dios, para que te llames apóstol, ministro, profeta, evangelista, maestro, pastor. Solamente usa ¿qué? Tu lógica espiritual. Y te darás cuenta qué tan fiel y qué tan verdadero eres. Qué tan verdad es lo que dices que eres. Tal vez solamente seas alguien natural,
carnal, no espiritual. Que vives de halagos, que vives de reconocimientos humanos. Tienes muchos seguidores, muchos simpatizantes. Tal vez tengas discípulos tú, pero no discípulos de Cristo. Tal vez no lo has pensado así, porque no conoces la Escritura, porque no tienes ni el pensar ni el sentir de Dios, porque no tienes mucho menos de su esencia, de su sensibilidad espiritual. Porque cuando tú tengas esencia y sensibilidad de Dios, entonces el pensar y el sentir del gran yo soy estará en ti. Ya no pensarás, ya no sentirás como hasta hoy. La palabra espíritu entonces se refiere a todo el hombre. El alma es lo que nos comunica. Escucha, con nuestro entorno material. Porque el alma, ¿qué? Desea todo lo humano. material, todo lo humano. Es la misma lo que la Escritura llama la concupiscencia, la esencia, la naturaleza del hombre. A través del alma, el alma a través del cuerpo, escucha, el alma a través del cuerpo obtiene ¿qué? Gratificación. Los deseos de la carne, dice la Escritura. Mencionamos que muchos viven así. El evangelio de la prosperidad, su base y su fundamento principal es ese. La gratificación del alma, la gratificación del cuerpo. Estar bien, ricos, prósperos, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu es la esencia que Dios puso en el hombre, a través del cual Él se comunica con el hombre. Escucha. Y está escrito, dice, lámpara es a Yahweh el espíritu del hombre. ¿Lámpara qué es? A Yahweh el espíritu del hombre. Si gustas buscarlo, hermano, mientras yo sigo con la enseñanza. Lámpara es a Jehová el espíritu del hombre, con el cual Él escudriña todo. ¡Aleluya! ¡Por Dios! Y sabes, mientras el alma es corrupción, mientras el alma es perversa, porque son tus sentimientos, son tus emociones, es lo que realmente eres tú. El espíritu, aunque eres tú, pero es la esencia y la sensibilidad de Dios en ti, aunque suene contradictorio, pero que están dormidos en muchos, que están apagados. Por eso dice el Señor Jesús, ¿duermen? Vamos, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en ¿qué? En tentación. El espíritu está dispuesto. Aun cuando tu carne sea débil, tu espíritu está dispuesto. ¿Escuchas? ¿Puedes discernir esto? Tu espíritu es una parte, digámoslo así, para explicarlo en palabras más lógicas, si tú lo quieres ver así. El espíritu es una parte de Dios en ti, pero eres tú mismo, pero como es una parte de Dios, tu espíritu es limpio, es puro, es incorruptible. Lo que es corruptible es tu alma, pero tu espíritu es incorruptible. Porque mientras tu alma, escucha, está luchando
por gratificar a tu carne, por sentir la autogratificación a través de todas las cosas de este mundo, tu espíritu está clamando por tener un encuentro con Dios. Por eso es el espíritu, escucha, el espíritu es el que le dice al alma: bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria a Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El espíritu del hombre le ordena al alma del hombre: alma, bendícele al Señor. Porque Él es el que te corona de favores y de misericordias. El espíritu es el que se comunica con Dios. Es como una escala, yo lo podría decir de esta manera, porque es que es a veces tan difícil, tan complicado explicarlo con palabras sencillas. Es como una escala, es como que la carne le dice al alma: alma, quiero comer, quiero dormir, quiero dinero, quiero riquezas, quiero placer, quiero sexo, quiero matar, quiero odiar, quiero amar. O después el alma le dice al espíritu: espíritu, quiero comunicarme con el Padre, pero solo lo puedo hacer a través de ti. Me estoy explicando. Porque dice que el alma dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Aún el alma del hombre tiene sed de Dios, aunque desea las cosas de este mundo, pero también tiene sed de Dios, porque el alma y el espíritu, mientras están dentro de este cuerpo de carne, son inseparables. Escucha, el alma y el espíritu son inseparables, pero mientras el alma es corruptible y quiere gratificación, el espíritu es incorruptible y quiere tener un encuentro personal con Dios. ¿Ya lo encontraste, hermano? No sé lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No. Y el otro dice: lámpara de Jehová es el espíritu. Es ese. ¿Es este? Sí, puedes leerlo fuerte, con voz potente, con voz de varón de Dios. Dice Proverbios 20:27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Eso. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. ¿Estamos? ¿Puedes repetirlo, hermano? Porque quiero hacer una breve enseñanza acerca de eso. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Se dan cuenta? Así como el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo del Padre, lo profundo del Hijo. Bueno, el espíritu del hombre escudriña lo profundo del hombre también. Pero Dios usa el espíritu del hombre como ¿qué? Lámpara para escudriñar al hombre. Tu espíritu es la lámpara que Dios usa para escudriñarte. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dijimos que la palabra espíritu se refiere a todo el hombre, pero la Escritura menciona que además del cuerpo hay alma y hay espíritu. Primera los Tesalonicenses 5:23, hermano Elliot, búscalo por favor. Y yo leeré Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Mientras nuestro hermano encuentra el pasaje. ¿Primera Tesalonicenses qué, perdón? Es primera a los Tesalonicenses 5:23. ¿Sabe qué hermoso es la enseñanza? Qué precioso. Es cuando Dios nos enseña cosas, nos dice, nos devela para revelarnos sus secretos. Muchos de estos
supongo que algunos de ustedes lo sabían o lo intuían, lo imaginaban, pero muchos no. Muchos no. Y es un placer servirle al Señor dando su palabra, dando su enseñanza. Porque cuántas cosas se nos aclara cuando Dios nos quita una venda o nos quita 2 vendas o 3 vendas, porque déjame decirte que todos tenemos vendas, todos. Unos tenemos vendas sobre vendas, ¿qué? Sobre vendas, pero cuando Dios empieza a quitar esas vendas, es como ver un rayo de luz más. Cada venda que Dios nos quita, es como si nuestra vida se iluminara con su luz. No como si se iluminara, es que nuestra vida se ilumina con su luz, con su palabra, con su conocimiento, con su sabiduría, con su revelación, aunque muchos desprecian esto. Pero, gloria al Señor, es su gozo cumplido y es en nosotros y es nuestro gozo cumplido en Dios. Dice la Escritura así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿El alma y qué? Espíritu. Y el espíritu. Entonces hay que, hermano Leo, alma Espíritu. y espíritu. Dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la palabra dice, penetra hasta partir el aire. ¿Es eso? ¿Eso es lo que está diciendo? Porque aquí vemos una vez más el proceso de ¿qué? De personificación. Del aire, del hálito, del aliento. ¿La palabra de Dios parte el aire? ¿Parte el aliento? No. Eso significa que el hálito, el aliento, es un alma y es un ¿qué? Espíritu. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por favor, hermano. Esto fue Hebreos 4:12. Ahora lee, hermano, primera a los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Puede repetirlo, por favor? Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Escucha, y quiero aclarar esto, porque hay muchos detractores, hay muchos que se dedican a escudriñar lo que se enseña, pero no la intención de estas almas, cuando escudriñan esta enseñanza o la enseñanza, no es buena, no es con fines buenos. De decir, Señor, no le entendí a este hermano, no comprendí, inspírame, explícame, revélame esa palabra porque no la entiendo, solo sé que hay más. No, ellos no lo hacen con ese fin. Ellos lo hacen ¿con qué fin, hermano Eliot? Con el fin de contrapuntear, de contradecir, confundir, de negar o de criticar, de juzgar. ¿Se dan cuenta? De contender. Nosotros no aceptamos contiendas, ni discutimos. Si alguien por ahí quiere discutir, pues que discuta con su padre. Pero no el Padre Dios, sino su padre el diablo. Porque esos que contienden con la palabra de Dios, esos que discuten y alegan, esos son del diablo, esos no son de Dios. Aunque digan que son de Dios, aunque parece que son de Dios, pero no son de Dios. Están entre ustedes, dice la Escritura. Salen de ustedes, hablan como ustedes, pero no son de ustedes. ¿No dice así el discípulo Juan, hermano? Sí dice, hablando de los anticristos, de los que se oponen, de los que blasfeman. No lo hacen con ese fin.
Y hay muchas cosas que no se entienden, porque no las disciernen, porque son naturales, porque son carnales. Y lo que quiero aclarar este momento es esto. Así como la palabra Trinidad no aparece en toda la Escritura, como tal, literal, estos dos pasajes, escucha, son de los únicos que mencionan la Trinidad del hombre. ¿Sabías eso, hermano Elio? Así como tal, literales. Espíritu, alma, ¿qué? Y cuerpo. Por si quieren discutir, por si quieren contender, por si quieren decir estás loco. ¿Dónde dice la sola Escritura? Estoy aclarando. Porque hay ahí, por ahí muchos contenciosos, muchos rebeldes, que no quieren creer, no quieren aceptar. Y esto que estamos haciendo es enseñarte que tu peor enemigo eres tú mismo. No es Satanás tu peor enemigo. La Escritura nos enseña que el diablo es el enemigo ¿de qué? De nuestras almas. Porque cuando muramos, el cuerpo, polvo es, al polvo volverá. El alma va a rendirle cuentas a Dios. Oye bien, de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o qué, o sea malo. El alma. El alma se irá con el Padre al cielo, si hizo su voluntad, o se irá al fuego eterno, si hizo lo malo. El espíritu, dice Eclesiastés, vuelve a Dios que lo dio. Pero el hombre es tripartita. Así como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. No puedo explicarlo de otra forma más sencilla. Y si tú no lo entiendes todavía, pero quieres entenderlo, pídele a Dios que abra, avive, aumente y despierte tus sentidos espirituales. Y te darás cuenta cuánta maravilla tiene Dios para ti a través de su palabra. Por eso es apasionante hablar de papá. Creo que ahí lo dejamos. Espero en verdad que esta palabra ilumine tu vida, ilumine todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermano Leo. Señor del cielo y de la tierra, y todo lo que me hayas dicho. Gracias, Señor, por tu grandeza, tu palabra, te mejor y gracias. Gracias porque hoy aprendimos cosas nuevas, cosas maravillosas, agua viva, mi Señor. Porque estás renovando nuestra mente, más que renovarla, estás llenando, la estás despertando, la estás descubriendo, mi Señor, la estás como está escrito y como nos enseña tu Hijo, estás develando para revelarnos, mi Padre. Qué gozo es poder saber y conocer cada día más de ustedes, amados Elohim. Creyendo y confiando que esta palabra será incrustada, sellada, será permanente, mi Señor, y que no será confundida, mi Dios eterno, porque hay cosas que a veces uno no entiende y quisiera uno entenderlas, pero es difícil, Señor eterno, y más que tu Santo Espíritu, que nos pone ese discernimiento, nos pone ese entendimiento para poder entender y saber diferenciar lo que tú quieres decir con espíritu, alma y cuerpo. Para muchos que no lo entienden, no lo saben, o querían entenderlo, tenían un aspecto diferente de lo que significa, pues ahora ya lo saben, mi Señor eterno. Te damos honra y gloria por toda esta maravilla, mi Señor, que tienes siempre para tus hijos, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado
Y recuerden, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que testifican del Señor. Escudriñen Hebreos 4. Recuerden, el Señor viene y está próximo. Él está a la puerta y llama. Si tú le abres, Él entrará a ti y cenará contigo y tú con Él. Y te dará que te sientes con Él en su trono. También recuerda que el diablo también toca tu puerta y te llama. Si tú le abres, Él entra y acaba contigo. Gloria al Señor. Shalom, Adonai.